Los lunes, en el balance de Capital Radio, Laura Encina nos desvela los secretos que guarda el dinero. Tu bolsillo inteligente, un programa que acerca de forma sencilla y amena el mundo de la inversión y la rentabilidad financiera a los bolsillos más exigentes. Laura Encina, buenas noches. Muy buenas noches, Fede, ¿cómo estamos? Muy bien, estupendamente. Hoy tenemos un tema que obviamente todo el mundo, ¿no?, está esperando que hablemos de él, que es la declaración de la renta. La declaración de la renta. Ya sabes que aquí, saben todos nuestros oyentes, estamos siempre con temas de máxima actualidad. Así que no podía ser otro tema como es esa declaración de la renta, ¿no? Que a muchos les tiene con el alma en vilo, viendo a ver cuánto van a tener que pagar, si hay que pagar, si le tienen que devolver y con un montón de cosas, ¿no? Vale, empecemos por una pregunta que todo el mundo se hace estos días. ¿Le hago caso o no le hago caso al borrador que me envía la Administración Tributaria? Pues yo soy partidaria, Fede, de no hacerle caso al borrador o no hacerle caso a pie juntillas al borrador, ¿no? Básicamente porque el borrador es una propuesta de Hacienda, no es la realidad completa y en muchos casos puede haber diferentes errores, ¿no? Tanto en datos personales, por ejemplo, hay gente que está casada y no le pone como que está casada, o temas de domicilio y demás, ¿vale? Y sobre todo hay muchas cosas como ciertas deducciones y demás que no están incluidos. También en muchas ocasiones cuando tenemos dos pagadores no están bien puestos los dos pagadores, o personas que tienen ingresos en variables no están bien cuantificados. Entonces es muy importante revisarlo todo a pie juntilla, ver que todos los datos están, que está todo incluido y a partir de ahí empezar a trabajar con ese borrador. ¿Qué tipo de errores son los más habituales? Hemos dicho los datos personales, pero ¿hay más errores que se puedan cometer en el borrador? Sí que hay más. El de los ingresos, por ejemplo, cuando son ingresos variables o cuando tenemos varios pagadores, a veces no están incluidos todos los pagadores, ¿vale? Están el principal, pero no están todos. La ausencia de deducciones, en la gran mayoría también no vienen. Datos como, por ejemplo, el estado civil o los hijos, en muchas ocasiones suelen ser los datos que más se falla. A mí es donde más me suele fallar, en los hijos, sí. ¿A veces te aparecen de más o...? Sí, no, me aparecen de menos. Bueno, y luego también los rendimientos mal imputados, ¿no? Sobre todo, como decía, cuando hay varios pagadores, ingresos variables. Es muy habitual también que no aparezcan bien reflejadas el tema de inversiones, ¿vale? Que es lo que nos atañe, y ciertos movimientos financieros, ¿vale? Aquí suele haber también en muchas ocasiones muchos errores cuando hemos tenido venta de acciones, fondos y algunos productos o rendimientos de capital mobiliario que tributan por ahí. Entonces vienen mal imputados y es un problema. Entonces hay que estar muy al tanto. ¿Y qué puede pasar si confirmamos el borrador de Hacienda? Pues puede pasar desde que pagamos más impuestos de lo que nos corresponde, ¿vale? O incluso pues cometer un error que más adelante podemos tener una regularización, ¿no? Esas temidas paralelas que todos alguna vez hemos tenido a lo largo de nuestra vida, que mucha gente hemos tenido, y que nos diga Hacienda, oye, esto estaba mal, aquí me has aceptado cuando esto no es, y que incluso podamos tener una sanción y una multa económica, ¿no? Así que es súper importante revisarlo, no darle al botoncito de enviar hasta tener todo eso revisado y constatar que todos los datos están bien puestos. Uno, o porque pagamos más, o dos, porque si nos pillan y está mal, vamos a pagar más también, ¿no? Así que sí o sí, vamos a pagar más. Ya, pero digo, si te atienes a lo que ellos te envían, no debería ser así. La culpa es de ellos, no tuya. ¿No? Bueno, aquí con Hacienda siempre la culpa es tuya. Sí, la culpa siempre es tuya. Sí, no, y tú tienes que demostrar que la culpa es de ellos. Estamos de broma, ¿no, Fede? Pero realmente es así. Es decir, cuando tú tienes un problema con Hacienda, nunca hay la presunción de inocencia. Eres tú la persona que tienes que demostrar que ellos se están equivocando con lo que te están diciendo, ¿no? Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Vale, ¿cuáles son las deducciones de las que más habitualmente nos olvidamos a la hora de hacer la declaración de la renta? Pues mira, esto es muy interesante, Fede, porque en muchas comunidades autónomas suele haber deducciones por vivienda, ¿vale? Tanto de compra como por alquiler, y es algo que al no ser estatal, sino al ser más autonómico, regional, la gente a veces no lo tiene en cuenta. Y también tema de familias, ¿no? Por hijos, por maternidad. Luego también hay otras muy importantes por discapacidad, por donaciones,
por deducciones autonómicas mucho más específicas, ¿vale? Esto también es muy interesante porque sabemos que el tema de las donaciones, ¿no? Ujú, Y el tema de las herencias va por comunidades autónomas, entonces depende de cada comunidad autónoma, se pueden aplicar unas u otras y haciéndolo bien te puede hacer ahorrar mucho dinero, ¿no? Yo, por ejemplo, con algunos clientes, o incluso en mi caso particular, por hacerlo con alguien que sabía, pues fue una deducción de ahorrar más de ujú, 10.000 euros entre pagar una cosa o pagar otra, ¿no? Entonces es ujú. importante. Em, ¿qué es lo primero que deben revisar, lo que deben revisar las personas que tienen una vivienda? Pues Este lo es uno de los... primero de todo que yo Mm, revisaría es si tengo derecho a deducción por la compra de ujú, vivienda habitual, sí. ¿vale? Todas las personas que la adquirieron antes de 2013 la tienen, ¿vale? Esto luego se quitó, pero hay en función de tu edad, del sexo, Ujú, de lo que ganes y demás, hay algunas comunidades que conservan algún tipo de deducción o que van sacando algún tipo de deducción, ¿vale? Entonces, ujú, todo el mundo antes de 2013 la tiene. Si es a partir de 2013, pues depende un poco de tus características. Y luego en muchas ocasiones también hay deducciones por alquiler, ¿vale? Prácticamente en todas las comunidades autónomas. Entonces es muy sí. interesante mirarlo. Obviamente es bajo unos requisitos, no es absolutamente para todo el mundo. Normalmente Ujú, los requisitos están relacionados, muy relacionados con la edad y están muy relacionados también con la renta, ¿vale? ujú, Obviamente para personas con rentas más altas pues se complica estas deducciones. Para personas con rentas medias o más bajitas pues sí que suele haber más. Y entonces pues sería muy interesante corroborar esto y ver exactamente si nos pertenecen algunas o no, ¿no? ujú. Eh, Así que esto es genial porque nos puede hacer llevarnos una alegría a la hora de hacer la Vale. declaración de la renta. Otra cosa que seguramente nadie piensa, pero que también hay que darle una vuelta para el tema de la Ujú. renta, los coches y los gastos que generan los coches. ¿Mm? Sí, pues en general, ¿vale? Para Sí. particulares que trabajan por cuenta ajena, no suelen ser deducibles, ¿vale? En el caso de autónomos, ¿vale? Sí que hay deducciones fiscales por el tema de los coches, ¿vale? Obviamente, pues se tienen que usar para fines Ujú, laborales, pero bueno, al final yo creo que prácticamente cualquier autónomo puede usar el coche para fines laborales, ¿no? Para desplazarse, ir a reuniones ujú, o hacer cualquier tipo de necesidad que necesite. Y en estos casos sí que hay, ¿vale? Entonces es importante pues también tenerlas muy en cuenta, porque también ujú, podemos ahorrar un piquito por esas ujú. deducciones. Vale, las personas que tienen rentas bajas, claro, porque dices, no, yo como tengo renta baja, no tengo que hacer la declaración, que me la haga Sí, la esto agencia sí. y ya está, ¿no? Y ya me Sí, o, supongo que me o devuelve, directamente. Pues mira, ¿no? yo diría que este colectivo especialmente, Fede, lo debería de ver. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, como tú bien dices, no están obligados, ¿no? Porque cuando se percibe menos de una cantidad, pues no se está obligado. Pero es que a Ujú, veces, si la presentas, te sale a devolver. ¿Vale? Entonces, si no haces nada, como no estás obligado, pues obviamente Hacienda no te va a devolver, pero es que si la presentas a veces te sale a devolver, ¿no? Entonces, ujú, sobre todo cuando estas personas han tenido ciertas retenciones en nómina o en algún ujú, tipo de prestación. Entonces, es muy habitual que si la hicieran, les saliera a devolver, pero como no están sí. obligados, no la hacen, por lo Ujú, tanto, nunca reciben eso, ¿no? Entonces, importante que lo tengan en ujú. cuenta. O sea que es interesante presentarla. Eso Mm, es. ujú. Yo siempre diría al menos consulta a cómo te Vale. sale y en el caso de que sea interesante, pues la presentas y si no, como no estás Y si no, obligado, pues pues con no, no no darle te, al pues botón de aceptar ya está, pero que ya no, está. que inviertan un poquito de tiempo, que eso es media hora oye, se pueden llevar un dinerito. Vamos a un colectivo que sufre especialmente esto, el de los autónomos. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometemos los autónomos en la declaración de la renta? Pues mira, uno de los errores, y yo creo que nos ha llevado a todos por la calle de la amargura, ¿no? Es el tema Ujú, de las deducciones, de no hacerlo correctamente, de no ujú, llevar un control ordenado de ingresos y gastos y no planificar también fiscalmente lo que es el año, ¿no? De pensar, oye, no sé cuánto voy a pagar y que de repente nos salga una cosa más elevada de lo que esperábamos y decir, ahora cómo pago esto o ujú, tener que pedir aplazamientos. También es muy común en muchas ocasiones mezclar las cuentas personales y las cuentas de negocio.
Pero yo siempre le digo a todos los autónomos, ¿no? Aunque por ley no estamos obligados a tener una cuenta de negocio como cuando se tiene una empresa y una cuenta personal, que es de mucha higiene financiera, ¿no? Tener como tu cuenta de negocio donde solamente tienes los ingresos de tu negocio y los gastos relacionados con tu negocio Ujú, y que luego tengas una cuenta para tus gastos personales. Eso te va a dar muchísimo orden, te va a dar muchísima visibilidad y ujú. vas a hacer que luego a la hora de tener que hacer los trimestrales, tener que hacer la declaración de la renta, sea mucho más fácil y muy ordenadito todo. Un truco que tengo yo, por ejemplo, también en mi móvil, ¿no? Pues oye, Sí. un chat contigo mismo donde Ujú. yo voy poniendo todas las facturas. Entonces, así cuando se la tengo que pasar a mi gestor o gestora, pues me meto en el chat y se lo mando todo, ¿no? Y no tengo que estar buscando, ay, ¿esta qué fue? Me la mandaron por mail y esta me la imprimieron y esta tal. Entonces, me llega Ujú. un mail de factura al chat, es en papel, le hago una foto y al chat, Y al ¿no? chat. Y Ujú. entonces es un hábito que son 5 segundos lo que tardamos una foto y darle mandar a un WhatsApp. Y de esta manera, pues nos ahorra muchísimo tiempo, mucho dinero y posibles repercusiones que no son positivas. Y luego hay gastos que nos podemos deducir que no lo hacemos, seguramente. Muchísimo. Suele haber. Mira, suministros del hogar, por ejemplo, si trabajas desde casa, esto hay mucha gente Ujú. que no lo sabe, pero aquellos autónomos que trabajen desde casa se Yo, pueden por ejemplo, que deducir trabajo todas las desde mañanas en casa. pues tú te puedes deducir un porcentaje de tu alquiler, en el caso de que Ujú. tengas alquiler o hipoteca, por ejemplo, Sí. ¿vale? Ujú. Y ciertos suministros, todo lo que tiene que ver con el teléfono del hogar, incluso hasta con el agua, con una parte de la factura de la luz y demás, ¿vale? Luego, todo lo que son herramientas, software, automatizaciones, Ujú. formación, transporte, ¿vale? Eh, muchísimas cosas que a veces incluso ropa, cuando se puede justificar obviamente, que tiene que ver para el trabajo, ¿vale? Ya. Pues oye, he tenido una gala de tal o me he tenido que Ujú. comprar un traje, material desde suministros de, oye, bolis, material de papelería, todo lo que esté relacionado con nuestra actividad laboral. A veces, como son pequeñas cantidades, no las tenemos tanto en cuenta, pero oye, la suma de muchas pequeñas cantidades, a veces a lo largo del año, pues es una cantidad bastante interesante. Suscripciones de aplicaciones, aunque sean baratas, que usemos y que nos sirven para la parte laboral, ¿no? Todo eso, a veces no tenemos la costumbre de meterlo y oye, y acaban siendo unos cientos de euros o incluso miles de euros a lo Ujú. largo del año. Ujú. Claro, al final, el no tener bien organizada la contabilidad tiene repercusiones, ¿no? Sí, básicamente, porque luego llegas a la hora de declaración, no se te ha ido, que ha pasado todo el año, ¿no? Ujú. Y no sabes ni cuánto has ganado, ni cómo lo puedes optimizar, ni cuánto has gastado, ni cómo eran los gastos, ni absolutamente nada. Entonces, yo lo que recomiendo ahí a todos los autónomos, sobre todo, Fede, pues invertir Sí. todas las semanitas, mientras te tomas el café de los sábados, 15 minutillos, ¿vale? Yo uso, por ejemplo, ChatGPT, yo saco mis movimientos bancarios, se los Ujú. meto a ChatGPT y me los ordena Sí. y son 3 segundos. Te metes en la cuenta, sacas movimientos de la semana, tal, y te dice cuánto has gastado, cuánto dinero ha entrado, en qué tipo de gastos los has puesto, ¿vale? Y además, si lo vas entrenando todas las semanas, pues te va dando ya la información como tú la quieres, te lo pueden comparar incluso con Ujú. las otras semanas y le puedes ir poniendo retos, ¿no? Oye, pues esta semana mi objetivo es gastar, y a veces te da hasta consejos. Oye, pues mira, puedes optimizar aquí, aquí se te ha ido la mano, ten cuidado con esto otro, parece que estás pagando mucho de esta suscripción, que estás invirtiendo más en este otro. Entonces, es importante ir haciendo el seguimiento a lo largo de todo el año, es muy sano además, y yo creo que como directivos y directivas de nuestras empresas, ¿no? Aunque seamos Ujú. autónomos, pues es muy interesante hacerlo. Y luego guardar bien facturas, justificantes, todo, ¿no? Ujú. 4 años, cuatro Ujú. años. Sí, aunque hagamos esa fotito, ¿no? Al chat, Ujú. luego si lo tenemos en papelito, pues hay que hacerlo, y tenerlo durante 4 años, sí. ¿Qué pasa con las personas que tienen varios pagadores? Bueno, pues a ver, aquí hay un mito muy importante, ¿no? Que yo siempre me toca hablar de él, y es que pensamos que cuando tenemos dos pagadores se paga Ujú. mucho más, ¿no? Porque ha habido gente que ha tenido la experiencia de tener dos pagadores y luego ha Sí. llegado a Hacienda y a la declaración de la renta han tenido que pagar más. Esto no es del todo correcto, ¿vale? El problema es el siguiente, Fede, la renta, el IRPF va por tramos, o sea, cuanto más ganamos, más pagamos, Ujú. ¿vale? ¿Qué sucede? Que si tú tienes tu salario en dos pagadores, ¿vale? Te voy a poner un ejemplo, a lo mejor te retienen el 18 y el 18, pero realmente si sumamos los dos, a lo mejor te corresponde el 20 y pico, ¿vale? Ujú. ¿Qué sucede? Que uno te
retiene el 18 y a lo mejor otro que tienes un salario menos te retiene menos, pero realmente a ti te correspondería el 20 y pico. Entonces, cuando se hace la declaración de la renta, se ven todo lo que te han deducido y resulta que te toca pagar porque a ti con la suma de ambos te tocaría el 20 y pico y estás pagando el 18 y estás pagando menos, ¿vale? Entonces, esto es realmente el problema. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sumar nuestros dos salarios, ¿vale? Para ver cuánto nos corresponde y luego no llevarnos sorpresa y decirle a uno de los pagadores que nos ponga lo que realmente nos pertenece y no menos. Vamos a hablar de un tema también importante, inversiones. Y sobre todo, que yo creo que más o menos todo el mundo sabemos que si tenemos inversiones ahí, que hay que declararlas. ¿Cómo influyen en la declaración? Sobre todo, Bueno, asuntos tan complejos como las criptomonedas o estas cosas. Vale, pues mira, es súper importante también esto. Prácticamente todas las inversiones, menos los planes de pensiones, tributan como rendimiento de capital mobiliario, FEDE. Esto quiere decir que se tributa siempre sobre las ganancias, ¿vale? Los primeros 6.000 euros de ganancias tributan al 19%. Entre 6.000 y 50.000 euros de ganancias se tributa al 21% y para ganancias superiores a 50.000 euros se tributa al 23%, ¿vale? Entonces es súper importante tenerlo en cuenta. En el caso de que hayamos tenido una pérdida, pues también hay que tributarlo, ¿vale? Se restaría con esas ganancias y si el balance total es en negativo, lo que hace Hacienda es que nos lo compensa esa pérdida hasta en 4 años diferentes, ¿vale? Entonces, digamos que iremos restando esas pérdidas. En el caso de los planes de pensiones, tributaríamos como rendimientos del trabajo, ¿vale? Y esto es súper importante porque es un hachazo fiscal importante, ya que tributamos sobre el rendimiento generado, pero también sobre las aportaciones hechas, es decir, sobre el montante total de lo que rescato del plan de pensiones, ¿vale? No sobre las rentabilidades como en el resto de inversiones. Entonces, esto puede hacer que tengamos que pagar y que subamos el tramo de la declaración de la renta. Por eso, cuando tenemos que rescatar un plan de pensiones, lo más idóneo es hacerlo o en forma de renta vitalicia, que sería recibiendo pues como una especie de pensión todos los meses, o que calculemos muy bien cuánta cantidad tenemos que ir rescatando para no subir excesivamente el tramo e ir haciendo pues unos rescates parciales cada año, ¿no? Para no llegar a ese tope. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere pagar menos impuestos bien, o sea, de manera legal, sin defraudar? Por supuesto, por supuesto. Bueno, yo creo que la clave está sobre todo en una buena planificación, Fede. Entonces, en primer lugar, conocer muy bien tu situación y qué deducciones hay, tanto en el ámbito estatal como en el ámbito comarcal, ¿no? De tu ciudad, sobre todas las deducciones de vivienda, por tu trabajo, por ser mujer o hombre, por tu edad, todas las que existen, ¿no? También tomar decisiones durante el año, no al final del todo. Hay también los conocidos bonos fiscales, que no sé si sabes lo que es, pero en este país, por invertir en cultura, ya sea en conciertos, en pelis y demás, hay unos bonos fiscales. Entonces, oye, si sé que me va a tocar pagar, pues hay empresas que se dedican a tener y a comercializar estos bonos fiscales, donde lo que yo ponga me lo imputo y encima a veces obtengo una rentabilidad a cambio por ese dinero que estoy anticipando y estoy ayudando con esto a financiar cultura y muchas cosas de este país, ¿no? Entonces es muy interesante hacer esta planificación y estas cosas. Y luego también ajustar esos ingresos y gastos estratégicamente. Vale, pues para terminar, muy rápidamente, un consejo clave antes de presentar la renta. ¿Cuál sería? Pues sobre todo revisarla muy bien, Fede, y no hacer nada que no estemos seguros, consultarlo con un especialista en el caso de que no lo sepamos hacer, pero que no nos llevemos sorpresas. Bueno, ya te llamaré para que me hagas la declaración de la renta, ¿vale? Vale, venga, un besito muy fuerte. Un beso, Laura, Chao, nos vemos, hasta luego. Chao, adiós.